antes de continuar, miren, es que el sílabo parece que lo han hecho por hacer, no es por desprestigiar, pero mi colega que lo ha hecho no se quiere. La unidad 1, puro teoría, no me puro tontería. Está. Pero en la unidad 2 todo lo ha comprimido, ¿verdad? Rigidez, amortiguamiento, ecuaciones, vibraciones, todo ¡pum! Lo ha comprimido. Sí, estamos haciendo vibración libre amortiguada, todo comprimido eso. Acá lo comprime y este es amplio. O sea, acá da más prioridad. Acá más chiquito lo he hecho. Después, acá también lo va comprimido. Y después acá. Este es amplio. Si se quiere llegar, como te digo, aquí, esto es ampliazo, es esto. Y lo que se debería haber comprimido es la teoría. ¿Sí o no? Al menos una clasecita nomás. Pero bueno, en todo caso, yo con la clase del día de hoy, tal vez de mañana, acabaré todo esto. Y recién entraría en la unidad 13. ¿Qué está mi diapositiva? Entonces, la pregunta millón es, ¿esto cómo hacemos? ¿Tendría que hacer clases en la tardecita, en la noche, sin que la hagamos? Solamente las hijas para el examen ya dicen. ¿Qué te parece si mejor de frente les doy práctica y el que aprueba, presenta, lo apruebo y no, que si me estás diciendo eso es que pues es para aprobar. Mientras yo te estoy diciendo para abarcar, para que aprendas, para enseñarte todo, ya te dicen, no, las hijas para el examen no más. Damos en dos lenguajes diferentes. Los más importantes, nada más. Porque tenemos diferentes conceptos. Mi objeto es que te enseñe. En un momento ya harás a conciencia tu estudio de vulnerabilidad sísmica. En un momento harás a conciencia de ti solito. Porque hasta donde yo sepa, conforme les veo, tu estudio o algo de sismología que vas a hacer, va a ser puro plancha. O si ya lo estás haciendo pura plancha. Lo único que te digo es mi objeto es enseñarte bien, pero conforme lo que yo estoy escuchando, entonces tocaré pues punto, que salta acá, que salta acá y para acá mañana. ¿Qué me queda? Para mí, happy. Se van a verlo bien, consúltenlo con la delegada, a ver si pueden. Y si no, ya pues yo como te digo, yo soy camaleónico. Si quieres que te enseñe de esa manera, ya pues lo tengo. Salto temas y ya te explico. ¿Bien? Entonces, para no quedarse, porque cuando se te obliga también, entras sin interés. ¿Cierto? Entonces, al menos algo de interés. Que no va a ser tanto, pero yo voy a estar, o sea, buscando un día de la semana para explicarte y tú no pones de tu parte, como que no pones. Entonces, si tú quieres, te enseñes, si no quieres, no te enseñes, tampoco no hay problema. Pues por eso, ustedes ven para abarcar bien acá en sílabo, temarios y ya. Debe decir el compromiso de que quiere aprender. Si no, también resumo algunos, pero eso sí, con conocimiento tuyo. Resumo algo más práctico, y acá saco por ejemplo el análisis estático de fuerzas estáticas equivalentes, eso es bacán. Matrices de masa, rigidez amortiguante, también, listo, se acabó, por eso mato, y de frente me voy, al menos diseño de vida, si ahí muere. 3 temitas básicos, te explico bien chévere, y ahí
y si deseas, sino todo completito. Pero eso sí, todo completo implica no solo las clases de sábado y domingo, sino también un día de la semana. Si evaluarlo bien, puede ser que, como digo, ¿de qué vale que yo pueda decirte esto cuando tú no pones de tu parte? Lo que sí es que el tema del día de hoy, acabo la unidad 2, ¿sí? A más tardar el día de mañana la acabo y comenzar con esto. ¿Está bien? Cosa que así termino con materiales, porque en realidad no tengo materiales. Es un material que me dan de la Conti, que eso no sé. Y ahí hay algunas cosas que también estoy acá, como digo, no sé qué criterio tuvo el ingeniero para poner. Métodos numéricos para el cálculo de respuestas de uno. Esto es matemático. Métodos numéricos es como se llama, cálculo. Y yo veo que el pensamiento del ingeniero que ha hecho este sílabo es como se llama, analizar abstractamente. No es un tema práctico, un tema técnico. En chamba, en obra, eres práctico. Acá hay solución. O das tu informe con los métodos numéricos, con la doble integración, y entras en tu chamba cuando das tu informe. ¿Sí o no? Y al final das tu conclusión, tus cuadros. ¿Sí o no? Es lo que quieras. Pues yo veo que cada ingeniero, no sé, qué criterio que te pongan estas cosas. Bueno, pues, dicho eso, ya me pasa la voz, yo también, para no estar haciendo mi material. Y mejor así también, así me veo el mundial. Ayer ganó Paraguay. Acá en el partido. Nada, estás viajando. Estás ocupado. ¿Qué estabas? ¿Estabas tomando? 3 hijos. La señora. Ah, bueno, pero mañana vas a celebrar. Padre no es el que lo vas a tomar como feriado mañana. Hoy día inicias. Con razón, creo que cuando pasé por la hora miré, sí, su adorno, creo, su decoración está con corbatita. ¿Está celebrando el día del padre, Floyd? Saliendo de la iglesia. Para celebrar su día. Bien. Vamos a terminar esta parte. Yo me recuerdo que te había explicado. No sé, en el caso del movimiento vibratorio, habíamos visto la vibración de dos maneras: el que es libre y el forzado, ¿cierto? A los libres o no forzados, o también los forzados. De ellos, justamente, así, en general, ¿qué es una vibración? ¿Qué es una vibración? ¿Tú qué usas vibrador? Vibrador, cuando por ejemplo agarras tu martillo para romper chistas, es un movimiento vibratorio. Claro, a eso me refiero. Piensa mal ya. ¿Qué es la vibración? Podríamos señalar que es un movimiento que tiene un vaivén. Va, viene, va, viene, va, viene.
repetitivo. ¿Sí, sí o no? Es un movimiento que tiene un vaivén repetitivo y realiza un cuerpo alrededor de una posición en equilibrio. Ejemplo. Entonces, a eso vamos a llamar movimiento vibratorio. Ahí está. Movimiento vibratorio o vibración es una oscilación rápida, repetitiva, tal lo que te dije, y de un vaivén que realiza un cuerpo, una partícula alrededor de la posición de equilibrio. Este movimiento vibratorio en un edificio es una oscilación, un balanceo mecánico, tanto horizontal como vertical, también, que experimenta la estructura. Lejos de ser un defecto, es un fenómeno físico natural y dinámico, o sea, en movimiento. Eso lo asumimos de manera estándar. Recuerda que la primera semana, cuando hablábamos del sismo, en realidad no solamente los movimientos telúricos van en esa, sino hay diferentes formas de movimiento, ¿cierto? Otro que viene pero de manera horizontal, otro hasta vertical, otro tipo zigzag. Hay diferentes formas. Pero nosotros, con tal de tener una forma, una idea matemática, siempre le trabajamos, ¿sí?, como si fuese una oscilación. Entonces lo tendríamos que relacionar con expresiones matemáticas. Y así esas expresiones matemáticas pueden ser de funciones que conocemos, sea el seno o el coseno. ¿Sí? Eso vamos a ver. Ahí está el temario, el otro de la sesión, utilidad, y aquí hay dos videitos que lo saqué de dinámica para un poquito recordar qué son las vibraciones libres y las vibraciones forzadas con resonancia un poquito, y con eso vinculamos, lo agregamos a la idea de lo que se va a explicar ahora. Vibración forzada, a diferencia de las libres, para poder entenderlo mejor. Entonces, qué raro es. De vibraciones es realmente una... Conocer cómo se comporta una estructura, máquina o cualquier otro sistema complejo ante las vibraciones es muy importante para el correcto diseño en ingeniería. En este vídeo explicamos cómo analizar sistemas sometidos a vibraciones libres con y sin amortiguamiento. Comencemos. El análisis de vibraciones es realmente una técnica de modelización matemática que permite estudiar un sistema complejo mediante una simplificación teórica, que vendrá definida por tres parámetros principales: la masa, la rigidez y el amortiguamiento. En ausencia de amortiguamiento y de fuerzas externas aplicadas, lo que se conoce como vibración libre no amortiguada, el modelo más simple representa la masa como puntual, definida por m, y la rigidez a través de la constante k. La rigidez de un sistema define la relación entre las deformaciones y las fuerzas aplicadas, similar a la constante de proporcionalidad común. Mediante este modelo es posible obtener matemáticamente una función que defina la posición x de la masa a lo largo del tiempo, es decir, permite describir la vibración del sistema. El modelo parte de algunas suposiciones. Primero, la vibración ocurre solo en una dirección, es decir, se trata de un análisis de un grado de libertad, quedando la posición definida por la coordenada x. Además, no se tiene en cuenta la gravedad, no hay amortiguación, es decir, no hay pérdidas por energía de ningún tipo y no hay fuerzas externas. El objetivo es entender cómo reacciona el sistema en vibración libre, cuando se desplaza de la posición de equilibrio y se libera.
Intuitivamente, ante la ausencia de amortiguación, el sistema vibrará indefinidamente. La ecuación que define este movimiento es el objetivo que queremos obtener. Siguiendo la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ante un leve desplazamiento vertical de la masa, la única fuerza ejercida es la del resorte, igual a la constante K por el desplazamiento. Reescribiendo, obtenemos una ecuación diferencial ordinaria, cuya solución es una función sinusoidal, donde A es la amplitud de la vibración, omega es la frecuencia natural de vibración, t es el tiempo y phi es la fase. Tanto la amplitud como la fase se obtienen a partir de la posición y velocidad iniciales, cuando se libera el sistema. Sin embargo, la propiedad más importante del sistema es su frecuencia natural, que no depende de las condiciones iniciales, sino de la relación entre la constante de rigidez y la masa, y que describe la frecuencia a la que oscilará el sistema en vibración libre. Una masa mayor, para una misma constante de rigidez, oscilará con una frecuencia natural más baja. También es posible obtener la frecuencia en hercios, que representa el número de ciclos en un segundo, o el periodo de vibración, que es el tiempo que tarda en completarse una oscilación. Como hemos dicho, esta vibración no amortiguada continuaría indefinidamente, pero en la realidad todos los sistemas cuentan con algo de amortiguación. Hay disipación de energía que lleva a la disminución de la amplitud en la oscilación con el tiempo. Para analizar este tipo de sistemas se utiliza el modelo de vibración libre con amortiguamiento, que explicamos a continuación. Pero antes, os recuerdo que este curso podéis reforzar vuestros conocimientos sobre muchos temas de ingeniería con las explicaciones extendidas de nuestra página web. Aunque hay distintos tipos de amortiguamiento, el más común es el modelo de amortiguamiento viscoso. La amortiguación conlleva una fuerza que se opone al desplazamiento, proporcional a la velocidad. En este nuevo modelo, la amortiguación se describe a partir del coeficiente de amortiguamiento. Ahora, la ecuación del movimiento, según la segunda ley de Newton, tiene un nuevo término, lo que puede dar lugar a tres soluciones distintas en función de las condiciones de amortiguamiento. Si se trata de un sistema subamortiguado, la amplitud de la oscilación irá decayendo con el tiempo, se amortiguará hasta detenerse. En el caso de un sistema sobreamortiguado, la oscilación será completamente eliminada. Esto ocurre cuando el coeficiente de amortiguación es muy elevado como para absorber cualquier oscilación. Por último, el sistema puede estar en condiciones de amortiguamiento crítico, siendo el mínimo coeficiente de amortiguamiento capaz de eliminar la oscilación. Evidentemente, que el sistema responda de una de estas tres maneras depende de la relación entre los tres parámetros principales que lo definen, según la siguiente expresión. Si es menor que cero, el sistema será subamortiguado. Será amortiguado crítico si la expresión es igual a cero y sobreamortiguado si el valor es superior a cero. De aquí se concluye también el valor del coeficiente de amortiguamiento crítico. A partir de él se define la relación de amortiguamiento como el cociente entre el coeficiente de amortiguamiento real y el coeficiente crítico. Si la relación de amortiguamiento es igual a 1, el sistema es amortiguado crítico, estando en condiciones subamortiguadas o sobreamortiguadas si esta relación es inferior o superior a la unidad. En la mayoría de las ocasiones, los sistemas actúan bajo condiciones subamortiguadas, cuya oscilación queda definida por la ecuación siguiente. El sistema oscila con una frecuencia omega sub t, que representa la frecuencia natural amortiguada. Como la relación de amortiguamiento suele ser baja, este valor se aproxima a la frecuencia natural, aunque es algo inferior. Si analizamos la ecuación, es la multiplicación de una función sinusoidal por una función exponencial. Como el exponente es negativo, al aumentar el tiempo, esta función tiende a cero, lo que describe la amortiguación de la amplitud hasta detener la oscilación. Para describir un sistema real, es necesario conocer el coeficiente de amortiguamiento, que puede calcularse experimentalmente mediante varios métodos. El más común es el test de impacto con martillo. En este ensayo se aplica un impulso en la pieza a estudiar con un pequeño martillo en la dirección en la que quiere analizarse la vibración. Un acelerómetro se coloca en la parte posterior que registrará la oscilación. A partir de la señal experimental se calcula un parámetro llamado decremento logarítmico, que mide el decaimiento de la señal vibratoria entre dos amplitudes máximas. A partir de este se deduce el valor de la relación de amortiguamiento. Como veis, mediante un modelo matemático y la obtención de parámetros modales experimentales,
normalmente cuando te habla del sistema libres, digo, vibración libre, el video te señala dos tipos, uno con amortiguamiento y otro sin amortiguamiento. En conclusión, te ha hablado de dos formas. Uno, que si no hay amortiguamiento, la gráfica va a ser así. ¿Qué significa estas oscilaciones, este vaivén? ¿Qué significa? Son periodos, ¿sí? Y es el movimiento que se va dando. O sea, no hay cuando esto se va a detener. Se está moviendo así. ¿Entiendes? Entonces, su forma gráfica, porque inclusive en el video te señalaba una forma de idealización dinámica de esta manera. Inclusive, como si fuese en un vaivén, estaba moviéndose y a la vez que se movía, corría. ¿Sí o no? ¿Entiendes? Pero, ¿qué pasa cuando existe un amortiguamiento? Para comenzar, ¿qué es el amortiguamiento? ¿Qué idea me da el amortiguamiento? Amortiguar. El soportar, el resistir, ¿cierto? Yo me voy en primer piso, tú te quieres matar, suéltate, yo te voy a aguantar. O sea, yo voy a fingir, yo voy a hacer el papel del amortiguamiento. ¿Entiendes? Nos lanzamos a una piscina, el agua reduce el impacto y obviamente pues ahí actuaría como un amortiguamiento. Cuando señalamos entonces eso, estamos indicando un sistema en el cual existe el resorte, sí, pero aquí le colocamos un elemento más o menos así. ¿Recuerdas? ¿Y qué es esto? El amortiguamiento. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando existe esto, de alguna otra forma, vaivén hace que se reduzca. ¿Cómo? Cuando yo lo grafico, inicialmente sí, pues va a comenzar así, pero después poco a poco va bajando. ¿Qué significa? Este dispositivo está reduciendo ese impacto, ese vaivén lo reduce. ¿Estamos? Ahora, en función de la conducta de esta gráfica, porque si me doy cuenta, esto está bajando, se está reduciendo poco a poco. Entonces, aquí vamos a comparar si es que es mayor de 0, si es igual a 0 o si es menor que 0. ¿Entiendes? Si es mayor que 0, se llama sobreamortiguado, ¿sí o no? ¿Es cierto? Si es menor que 0, subamortiguado. ¿Qué significa? Que de acá, pues va a tratar a tenderse a ser 0. O sea, vaivén, como se está bajando, va a tender a detenerse. ¿Entienden? Esa es la idea. Entonces, de esa manera se está clasificando ¿cómo se llama? El sistema de vibración libre, en resumidas cuentas. Más o menos, ¿o te lo sientes? Para que queda, tú te ves otra vez el videito y ok, va a quedar. En otras palabras, inclusive hay ejercicios en el cual tú vas a indicar estos valores y cómo se reduce. Esa es la idea, ¿no? Y en base a eso también se indica los dispositivos que colocamos para controlar el sismo. La vez pasada hablábamos, ponía aisladores o los reductores o los disipadores, ¿sí o no? Los disipadores son los reductores. Entonces, esos disipadores pues
y los aisladores están vinculados con esto. Más o menos, o te llamarlos. Vamos a ver el otro videito para que no te resientes. Alemania está empatando. En este vídeo aprenderás qué son los sistemas dinámicos sometidos a vibraciones forzadas, qué es la resonancia y por qué es crucial evitarla. Empezamos. Antes de hablar de vibración forzada, repasemos rápidamente qué es un sistema sometido a vibración libre. En ausencia de amortiguamiento, cualquier sistema sometido a vibración, que puede ser una máquina o una estructura por ejemplo, se modeliza a partir de su masa y la constante de rigidez, que relaciona fuerzas aplicadas con las deformaciones producidas. En este escenario sin fuerzas externas aplicadas, si la masa es desviada de la posición de equilibrio y se suelta, comenzará una oscilación que será perpetua en el tiempo. La posición X de la masa en cualquier instante de tiempo se obtiene resolviendo la ecuación de equilibrio, que es una ecuación diferencial ordinaria homogénea, cuya solución es una función sinusoidal. A define la amplitud de la onda, mientras que omega es la frecuencia natural de vibración que describe la frecuencia a la que oscila el sistema. En la realidad, en la mayoría de situaciones, existe amortiguamiento, que se introduce en el análisis mediante el coeficiente de amortiguamiento. La nueva ecuación de equilibrio, que sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria homogénea, cuenta con un término adicional correspondiente a este efecto, lo que conduce a tres posibles soluciones en función de las condiciones de amortiguamiento. El sistema puede estar subamortiguado, sobreamortiguado o amortiguado crítico. En el caso habitual de sistema subamortiguado, la relación de amortiguación obtenida de dividir el coeficiente de amortiguamiento real del sistema entre el coeficiente crítico es inferior a 1. La amplitud de oscilación decrece con el tiempo, siendo su frecuencia de oscilación amortiguada función de la frecuencia natural y la relación de amortiguación. Hasta aquí todo es más o menos sencillo, si conocemos las tres constantes, masa, rigidez y coeficiente de amortiguamiento que definen el sistema. Podemos aplicar las ecuaciones necesarias en cada caso para predecir el movimiento. ¿Qué ocurre entonces cuando hay fuerzas externas aplicadas? Diremos que se trata de un caso de vibración forzada con amortiguamiento, añadiendo al modelo matemático una fuerza aplicada que por simplicidad será una función también sinusoidal en el tiempo. Será una onda con una frecuencia omega f y una amplitud f sub 0. Ante este cambio, la ecuación diferencial deja de estar igualada a 0 para estar igualada a la fuerza. Ya no es una ecuación diferencial homogénea, lo que complica la obtención de una solución. La estrategia de análisis habitual consiste en calcular la solución como suma de dos funciones, la solución complementaria y la solución particular. La solución complementaria es aquella que se obtiene de resolver la ecuación homogénea igualada a 0, es decir, de resolver el caso de vibración libre amortiguada que ya conocemos. La solución particular para una fuerza sinusoidal tiene la siguiente expresión, donde R representa la relación de frecuencias entre la frecuencia de la fuerza aplicada y la frecuencia natural del sistema. Si representamos las soluciones complementaria y particular y su suma, se observa un resultado muy interesante. La solución complementaria, que representa condiciones de vibración libre amortiguada, se amortigua con el tiempo hasta 0, mientras que la solución particular es una onda senoidal cuya amplitud no decrece. Es por ello que la respuesta total del sistema para tiempos grandes únicamente viene definida por la solución particular, representa el estado estacionario. La solución complementaria solo influye en la etapa inicial transitoria. De aquí deducimos que es mucho más importante la solución particular que explica cómo el sistema responde al estímulo de la fuerza externa para tiempos largos. La solución particular tiene la misma frecuencia que la función fuerza, pero desfasada en un cierto ángulo, lo que significa que la respuesta del sistema está ligeramente retrasada con respecto a la fuerza aplicada. Si nos fijamos en la ecuación, es importante entender un concepto. Si la relación de frecuencias se aproxima a 1, es decir, la frecuencia de la fuerza es cercana a la frecuencia natural del sistema, el primer término de la raíz se aproxima a 0. Si el amortiguamiento del sistema es muy bajo, la relación de amortiguamiento será cercana a 0, por lo que el segundo término también se aproxima a este valor. Como resultado, el denominador se hace muy pequeño, lo
implica que el desplazamiento de la oscilación se hace muy grande. Para entender mejor este efecto, representemos el desplazamiento x en un eje normalizado con respecto a la relación de frecuencias. En ausencia de amortiguación, cuando r se aproxima a 1, la amplitud de la oscilación tendería a infinito. Incrementar la relación de amortiguación en el sistema conduce a disminuir el desplazamiento durante la vibración. No obstante, se observa el pico para valores de amortiguamiento bajos cuando r se acerca a 1. La amplitud decrece mucho cuando r está alejado de la unidad. Este efecto se conoce como resonancia, que conduce a amplitudes de vibración muy grandes cuando la frecuencia de la excitación externa al sistema es muy cercana a su frecuencia natural, lo que puede llegar a ser muy peligroso. De hecho, esto ha sido la causa de algunos desastres en construcciones, como el caso del puente d'Angers, en Francia. Cuando las tropas desfilaban sobre él, el paso de los soldados coincidió con la frecuencia natural de la estructura, lo que la excitó entrando en resonancia y produciendo el colapso. Por ello, conocer cómo se comporta un sistema y saber su frecuencia natural es muy importante si va a estar sometido a fuerzas externas, evitando que las frecuencias sean parecidas. Gracias por elegirnos para aprender y recordar. En el saber, nunca cabe la saciedad. A ver, me quedo con esta partecita para desarrollar esta partecita de acá. Este me va a definir lo que es la vibración forzada. ¿Por qué? Porque va a ingresar dos variables. Esta amplitud, ¿sí?, que se va a diferenciar de la amplitud de la forzada, porque esto es como una fuerza externa. ¿Entiendes? Y en el caso para la función cero va a ingresar esta otra variable, ¿sí?, que va a representar la frecuencia de la fuerza que externa. Entonces, la vibración forzada, a diferencia de la vibración libre, que es netamente el análisis de estructura, va a tener conducta en función de fuerzas ajenas. ¿Entiendes? Producidas por fuerzas ajenas. Y también el otro es producida por parte o como propio de la estructura. Eso va a ser el punto en el cual, de alguna otra forma, se quería que tú tengas como referencia. Obviamente ya está, justo te decía lo que es el oriente vibratorio, ahí está, aquí tenemos unos martillo. ¿Y tú qué piensas más de la vibración? Entonces vamos a tener dos puntos de partida, lo que son las vibraciones forzadas, y también ahí vamos a indicarle con amortiguamiento y sin amortiguamiento. ¿Qué significa? Que como vamos a tener una ecuación, también le vamos a supeditar a que su conducta sea progresiva, pero en el otro es que sea disminuyendo. Entonces, en esta primera parte miraremos los no amortiguados. ¿Qué significa? Que no va a tener estos pequeños dispositivos. ¿Sí? Entonces, repito, ¿qué ingresa o qué le difiere de la vibración libre? Que estas también son influenciadas por fuerzas ajenas, fuerzas externas, no es propio de la estructura. Por tanto, entonces, a la ecuación genérica, porque va a estar relacionada con una relación armónica, se le va a ingresar este elemento, que es la amplitud máxima de la fuerza, y este otro elemento, que es la frecuencia angular de la fuerza excitadora, o sea, una fuerza externa. Fuerza externa, fuerza externa. ¿Más o menos o te resientes? Por eso dice acá, para esta parte estudiaremos la fuerza de sistemas de grado de libertad a excitaciones armónicas. ¿Qué significa excitaciones armónicas? Hay excitaciones que tienen estas conductas, pero con fuerzas externas. Bueno, acá hay una relación en la cual esta expresión lo igualamos a cero.
Recuerda, cuando es no amortiguado, acá faltaría el C, ¿sí o no? C con un X, con su bolita, con T. ¿Recuerdas? ¿Sí o no? ¿Y por qué no está? Es que a esto le estamos haciendo 0. ¿Entiendes? Entonces, como es 0, ya entonces ya no hay amortiguamiento, es no amortiguado. Entonces solamente quedará la masa. En este caso tendríamos la aceleración, esta es la aceleración, en otras palabras. Este es la rigidez y este es el desplazamiento. Y aquí tenemos la amplitud máxima, el seno y tenemos la frecuencia angular. ¿Hasta ahí más o menos? Listo. Entonces, eso se puede trabajar de dos maneras. ¿Sí? Porque cuando tú desarrollas esta ecuación diferencial, porque en realidad es una ecuación diferencial, normalmente lo igualamos cuando es una ecuación homogénea, lo igualamos o lo trabajamos como si fuese un polinomio o algo así, y lo relacionamos y tenemos respuestas, que ya la semana pasada te decía que eran raíces, ¿cierto? Lo trabajaba. Pero este de acá ya no es una ecuación homogénea, sino entonces se trata, cuando tú tienes ecuaciones que ya van vinculadas con funciones trigonométricas, aparte de las soluciones generales que se tiene como solución general, también se tienen soluciones que cumplen para ciertos casos. A eso se les llama soluciones particulares. Se va a tener dos soluciones generales y particulares. ¿Sí? Pues solo te estoy mencionando porque su demostración acá está. Pues ya no estoy para estar haciendo esas demostraciones. Entonces, acá dice, ¿ves? Es la solución complementaria que satisface la ecuación homogénea. ¿Ves? ¿Y cuándo sucede esa ecuación homogénea? Cuando esto se está igualando a 0. Igual a 0 y esta es una ecuación homogénea. Igualito que en la vibración libre, y se tiene esta ecuación. Pero también hay otra solución particular, que sería esta, cuando ya lo igualas o cuando lo trabajas en función de la función trigonométrica. Y tendrías como esa solución, pues como se llama, es trigonométrica, te señalará para algunos casos. Entonces ahí se está desarrollando y al final llegamos a despejar este valor. Entonces, ¿cuál es ese valor? Este de aquí. ¿Recuerdas que ese valor, a ese coeficiente que está al lado del seno, le llamamos amplitud, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces mi amplitud va a estar despejado de esta manera. Entonces, eso va a ser, dice, la amplitud de la solución particular, porque también haríamos la amplitud de la solución anterior, de la solución complementaria. Pues, lo que más estoy resaltando aquí es, pues, estos valores en el cual me va a pedir los problemas, me va a arrojar esos problemas. Otro caso sería de la solución particular, por ejemplo, encontrar la ecuación del movimiento. Entonces, la ecuación final del movimiento, por ahí tendríamos un XT, o sea, coseno, coseno, y esta amplitud. Esta era la amplitud ácido, ¿no? Y que en el gráfico te decía, ¿recuerdas? Cuando se juntan esto con esto, probablemente te podría salir ello, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué te indica este gráfico? Me está diciendo que, pues, lo que nosotros idealizamos como que va a ser constante esa vibración, no siempre va a ser de esa manera. Va a haber momentos en el que se va a tener conductas indescifrables. Entonces, ¿qué significa esas conductas indescifrables? En el cual va a presentar, pues va a diferir
de lo que normalmente habíamos planteado. Por eso es que entender un sismo es complejo. Al final tendremos como ecuación o como solución, ¿sí?, la ecuación del movimiento a condición, dice, a condición del forzado no amortiguado. De esa manera. Ahora, podemos en este caso señalar, recuerda que anteponiéndole a la función trigonométrica, a esto le llamábamos a todo esto la amplitud, ¿cierto? Entonces, esto, separándolo, tendría en función de un análisis. ¿Por qué? La ecuación en función de eso va a tener una respuesta. Acá está, ¿ven? Si se analiza esta parte, dice, se tiene una respuesta permanente y una respuesta transitoria. Y acá está su interpretación. ¿Qué significa? Dice, para efectos de análisis y diseño se tomará en cuenta solo este estado. En cambio, sería de forma completa para respuestas transitorias, en el cual pues la variable siempre va a permanecer. ¿Cuál era nuestra variable en todo? Era el tiempo. Entonces, esta respuesta transitoria no desaparece con el tiempo. Sin embargo, debido a las estructuras reales, presentará un grado de amortiguación. Y aquí se está indicando, ¿no? Es esta formulita, pero esto es la amplitud permanente. ¿Listo? A eso también podemos indicar esta relación de acá, que en otras palabras para nosotros ¿qué era el W? Frecuencia. Entonces, esa frecuencia nos indica la relación de la figura, ¿sí o no? Ya, esa relación de la figura, y al inicio te decía, ¿cómo definimos la vibración? Y yo te decía, en una forma de vaivén, ¿sí o no?, que implicaba cuando mirabas y cuando volteabas, inclusive el gráfico te decía, esto se produce una resonancia, ¿sí o no? Entonces, este va a estar vinculado con la resonancia. Ahí está. Entonces, cuando la frecuencia forzada es igual a la frecuencia natural, de clases pasadas hemos visto dos tipos de frecuencias, la natural y la forzada. Cuando son iguales, entonces su cociente será 1. Cuando eso sucede, será lo que es la resonancia. ¿Sí? Es la relación de la frecuencia forzada y la frecuencia natural. Y a eso también podemos señalarle lo que es la amplificación dinámica, para analizar en términos de ese valor R, que es la relación de las dos frecuencias, natural y forzada, o llamarlas. Entonces vamos a trabajar en función de los valores que se tienen en los ejercicios. Y hay un ejercicio. Determine la amplitud permanente del movimiento horizontal del pórtico de acero. Considere el miembro superior del pórtico infinitamente rígido y desprecie la masa de las columnas de la amortiguación en el sistema. Está dando el modo de elasticidad, la carga o la fuerza, su lateral, su carga, sus inercias y sus dimensiones tanto de longitud y altura. Entonces, lo primero que tendrías que analizar es su rigidez lateral del sistema. Solución.
Cálculo de la rigidez lateral del sistema. ¿Recuerdas? En este caso sería en función de los tipos de apoyos que tenemos. Tengo dos, sería 2 veces. Por lo tanto sería así. K va a ser 2 veces la rigidez de ese otro tiempo. Pero recuerdas, aquí era igual este de acá. ¿Nada? Es 12 veces EI entre HA cubo, ¿sí? Esto de acá es 2. Esta expresión es 12 veces EI entre h al cubo. ¿Recuerdas o no? Solo que el i le vamos a colocar con esos valores y h en función también de la altura que verán. Reemplazan. Tienes el valor de e 2.1, ¿sí? Tienes el valor de i y tienes el valor de h. Ponlo en centímetros. ¿Cuánto saldría? O sea, ponle 500, porque el h es 5 metros. Sácala. ¿Conviene o no conviene? Sí conviene, así va más relajado con el color. Ya acabó ya. La última, ¿no? ¿De cuánto saldría? Sería K 2 por 12. ¿Cuánto nos está dando? 2.1, ¿sí o no? Pero 10 a la 6. ¿Está bien? ¿Y cuánto nos está dando? 7200. Este ya está en centímetros cuarta. Entre H 500 al cubo
cuando yo calcule me sale este valor. El 0,4. ¿Está bien? Listo. Ahora la frecuencia angular. Cálculo de la frecuencia angular. Aquí al igual, la raíz cuadrada K sobre M. Pero en términos de los datos que tenemos, puedo colocarle K, y acá le puedo colocar su peso sobre la gravedad. ¿Está bien? ¿Cuánto es el peso? Fíjate. Le podría colocar 200, pero sería por 7, ¿sí o no? ¿Por qué? Es que esta es una tabla distribuida. ¿Sí o no? O sea, el gráfico no ayuda, pero esto es como si fuese una tabla distribuida que conocemos. Y yo voy a calcular como si fuese una carga puntual. ¿Y cómo haces el área, sí o no? Esto por esto. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sería el W? Acá. El W sería 200 por 7. Y eso sería 1400. O 300. Sus unidades KP. ¿Cómo sería la frecuencia angular? Raíz de el valor de K, ¿cuánto es? Este de acá. G 980, ¿sí? ¿Ok? Y el otro, sácala y le haces hablar a tu amigo. 45 radianes por segundo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende? Todos vacancia, ¿no? Para calcular la amplitud permanente, recuerdas que acá había resaltado, te dije, recuérdate de esta relación de acá. Amplitud permanente, ¿sí, no? Es lo que voy a calcular ahorita. Cálculo de la amplitud permanente. Acá te pongo la relación. ¿Qué es la amplitud permanente del F sub 0? Ahorita lo vamos a definir entre K, que ya tenemos de valor, entre 1 menos R real cuadrado. ¿Está bien? Ahora,
recuerda que aquel igual el valor de R, la relación de los periodos, ¿sí o no? La de los dos de doble, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿cómo? De color. Este por el momento así. Entonces sería 1 menos el de doble sombrerito sobre esto. Así era, señor. Ya está. Por cierto, podemos tener aquí el valor. Recuerda que aquí la forma genérica del f aquel igual acá. ¿Dónde está? ¿Está bien? Es la fuerza de extensión armónica. Lo voy a copiar. F es igual al F sub 0 por el seno del W por el T. Y esa ecuación me está dando. Fíjate aquí. Esa ecuación me está dando. No, acá pues me está dando. ¿Sí o no? Compárala. Un cerito más. Seno de 12t. ¿Está bien? Ya. Tú puedes, tienes todas las relaciones, ¿no? Tienes f sub 0. Tienes el de doble, que sería 12, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿puedes sacar este valor? Sácala. Quiero verlo. Ya vi, dices. Ahí está. Si quieres sus unidades, de este sus unidades es Kp. Y de este sus unidades es igualito que radianes por segundo. Tienes este valor de acá. Tienes este valor 12 y tienes este valor de aquí. De aquí. Puedes sacar el valor de la amplitud, ¿sí o no? A ver, sácala. Sí. Ya le tocará a tu amigo. Tu ejercicio, pues mira, acá está. Agarra. Ecuador se va a jugar el pase. ¿La postal dice? No, pues. Más estaba pensando que Alemania le iba a sonar la costa de Brasil. A las justas. Sudando. Ahora se supone que Ecuador debe ganar el Curazao, se supone. Conociendo, si es que gana, va a ganar ajustando. ¿Cuánto? 0.96, ¿no? Para los que no la han sacado, la saco, ¿no?
sería así. A F sub 0, 2600. K, ¿cuánto es? 2903. 04. Entre 1 menos sería 12 entre 45,08. Y todo esto está al cuadrado. ¿Está bien? Eso te va a salir 0,964 centímetros. ¿Está bien o no? ¿Y cómo sería la amplificación dinámica? ¿Cómo sería la amplificación dinámica? Cuando hablaba un poquito de la teoría, te dije, no di énfasis a cómo sale, cómo se muestra, sino los cuadritos, los resultados que se buscan, ¿sí o no? ¿Cómo se encontraba la amplificación dinámica? Esta es la amplificación dinámica. ¿Está bien? Entonces, eso voy a anotar acá. Este de acá. D va a ser igual al valor de A, que es la amplitud, entre A, S, T. ¿Pero qué es eso? Dice, es la amplitud de la condición de carga amplificada estáticamente. Pero también puedes encontrar entre 1 menos 1 entre R cuadrado. Y el valor de R lo tienes, ¿cierto? Puedes sacarlo, ¿cierto? ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo se calcula este valor? Por aquí también debes saber que este valor de la amplitud de condición de carga se saca con esta relación. ¿O te resientes? Ya está. Sácala, tienes todos los valores. Puedes sacarlo de las dos formas, ¿no? La primera forma sería de esta manera. ¿Sí? Sácalo con esto. Yo lo voy a sacar con esto. Y lo comparamos. Te apuesto que el mío es más grande. El resultado. ¿Ya? ¿Cuánto sale? 1.076. Yo le voy a sacar con
Después este término sale más grande. Y entonces sería A, en cambio de este valor le coloco esto. Sería F sub 0 entre K. A sería el valor de 0.964. F sub 0 tenemos 2600 y el valor de K es este de acá. 0304. Eso debe salir 108. Cielo. Y si no te recuerdas de frente el valor de R que te salió, ¿qué es esto? ¿Está bien? Y eso es lo que me está diciendo, ¿no? Determina la amplitud permanente. Ahí está la amplitud permanente. Ahí está, la amplitud permanente del movimiento horizontal del pórtico de cero, considerando el movimiento superior pórtico infinitamente. Sí. ¿Ves? Vacancia, pues trancas. El problema es cuando te ponen con demostración, que sacan la ecuación diferencial. Y que yo sepa, no estamos en ecuaciones diferenciales, tú estás en ese curso. El otro ingeniero es palas, lo que es con eso. Que te enseño mejor análisis matemático, cálculo, que te enseño mejor. Dinámica, en realidad esto es parte de dinámica. Cuando se te enseña dinámica, yo te enseño ese curso. En la última parte enseñamos vibraciones. Claro, pero poquito nomás, no mucho. Pero cuando se te enseña dinámica, la idea de la parte de vibraciones es con tendencia a usar acá. ¿Listo? ¿Unita más o te recientes? ¿O pides cheto? Ya te doy sino 10 minutitos de regla. Te paso yo algunas llamaditas. Tú sabes.